Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os mostraremos las últimas filtraciones del iPhone SE que nos dejan ver cómo sería su diseño y sus principales características. Os contaremos cómo Nothing ha hecho algo que parecía imposible, hacer que iMessage funcione con su teléfono Android. Sí, como lo oís, enseguida os cuento más. También os diremos cuál es la siguiente regulación que quiere aplicar la Unión Europea y que nos afectará a cómo usamos muchas de nuestras aplicaciones diarias, y hablaremos largo y tendido sobre el futuro más inmediato de iOS con la llegada del sideloading en iOS 17 y sobre iOS 18, versión a la que internamente describen como la actualización más ambiciosa y convincente en años. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias. En los próximos minutos vamos a hablar de todos estos titulares que, como veis, son bastante interesantes. Antes de comenzar con ello, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores de La Manzana Mordida Plus, que son estos. Recordad que si visitáis lamanzanamordida.com podréis suscribiros y apoyar nuestro proyecto, además de disfrutar contenido extra como por ejemplo el podcast que publicamos cada semana. Precisamente este domingo vamos a publicar un episodio en el que hemos contado un poco nuestras impresiones ya con más detalles sobre los nuevos Mac que Apple ha presentado y que ya hemos podido probar, y la próxima semana estamos preparando un programa especial sobre cómo Apple va a integrar la inteligencia artificial en sus sistemas operativos. Hoy obviamente vamos a comentar un poco, pero en el podcast de la próxima semana ampliaremos todo con mucha más información. Y antes de empezar a repasar las noticias, queremos aprovechar este momento para recomendaros las fundas de nuestro sponsor, Rhinosil. Sus fundas son reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos y ser totalmente personalizables con una gran variedad de colores y estilos para todos los gustos. A la hora de comprar la tuya puedes configurar su diseño e incluso añadirle un estampado de las diferentes colecciones oficiales con las que colaboran, como son Marvel, Star Wars, Pixar, la NBA, Harry Potter, One Piece y muchas más que podéis consultar en su web. Y si lo preferís, podéis usar el configurador que tienen en su página para haceros la funda a vuestro gusto con vuestras propias fotos o stickers. Tienen tres tipos de funda: la Solid Suite, que cuenta con un acabado premium y que es capaz de absorber impactos a más de 3,5 metros de altura, por lo que si buscas una funda resistente y elegante, este modelo es una gran opción. También está el modelo Clear, que personalmente es mi favorita, también muy resistente y transparente para poder lucir el color de tu iPhone. Además, resiste el amarillamiento del que sufren este tipo de fundas con el paso del tiempo. Y luego también está la Mod NX, que cuenta con placas traseras intercambiables, lo que la hace más personalizable para adaptarse cada día a tu estado de ánimo. Y atención, porque ahora en Rhinosil están haciendo los mayores descuentos del año con motivo del Black Friday. Hasta un 55% de descuento en todas las fundas, hasta un 35% de descuento en los protectores de pantalla y hasta un 25% de descuento en todos los demás accesorios de la web. Porque sí, además cuentan con otros accesorios muy top como la Aqua Stand que analizamos hace unos meses, correas para el móvil o grips para poder sujetar el iPhone con mayor comodidad o para apoyarlo en una mesa. En la descripción os dejamos el enlace a la tienda de Rhinosil. Echadle un ojo porque estos descuentos no durarán mucho. Además, hacen envíos a todo el mundo y sus fundas cuentan con garantía de por vida. Comenzamos nuestro recopilatorio de noticias hablando del iPhone SE, un dispositivo muy querido por muchos usuarios por su relación calidad-precio y del que ya vamos conociendo nuevos datos sobre su próxima renovación. Esta semana el canal de YouTube Apple Track ha publicado un vídeo con algunos renders exclusivos que dejan ver cómo sería su diseño basándose en la información que se conoce a fecha de hoy sobre este. Internamente, el desarrollo del iPhone SE 4 es llamado Proyecto Ghost y sabemos que utilizará una versión modificada del chasis existente del iPhone 14 con el mismo diseño plano. Contará con Face ID, diciendo adiós definitivamente al Touch ID para poder disfrutar de una pantalla de 6,1 pulgadas, eso sí, con una tasa de refresco de 60 Hz. También tendrá conector USB-C, como era de esperar, ahora que Apple por fin ha eliminado el Lightning en sus iPhone más recientes. Contará con una sola cámara en la parte trasera, probablemente de 12 megapíxeles, dudo mucho que le equipen el sensor de 48 megapíxeles de los iPhone 14 Pro y iPhone 15. Tendría botón de acción, según los últimos rumores, y ojo porque esto ya sí que me ha llamado un poco más la atención. Me ha chirriado, podríamos decir. Sobre todo porque este botón por el momento es exclusivo de los iPhone 15 Pro y de ser cierto este rumor significaría que este iPhone no saldría como mínimo hasta 2025, dado que vería muy extraño que se lo añadiesen al iPhone SE antes que al iPhone 16 no Pro. Porque sí, previsiblemente todos los modelos del iPhone 16 ya tendrían este botón diciendo adiós definitivamente al clásico interruptor de silencio.
En cuanto al procesador, se espera que Apple incluya el chip A16 o A17. Hasta la fecha, Apple siempre ha dotado al iPhone SE del chip más avanzado hasta el momento de su lanzamiento. Pero también es cierto que han ido cambiando su estrategia con respecto a los procesadores desde el lanzamiento de los iPhone 14 y 14 Pro, por lo que es difícil predecir cuál equiparía. Contará, eso sí, con el primer módem 5G fabricado por Apple y en cuanto a colores estaría disponible en los mismos colores que los actuales, es decir, blanco estrella, medianoche y Product Red, con la posibilidad de que se añada una nueva versión de color azul. En fin, ¿qué os parecería un iPhone SE así? Decidme en los comentarios. Posiblemente alguno de vosotros no sepáis que hay una marca de smartphone relativamente nueva llamada Nothing. Esta fue fundada por Carl Pei, que es el mismo que también cofundó OnePlus en su momento. Este dejó OnePlus en octubre de 2020 y desde entonces se centró en la creación de Nothing. Hasta el momento de grabar este vídeo, Nothing ya ha lanzado 2 smartphones con Android, los cuales además, tienen muy buena pinta. Pues bien, aquí viene la noticia. Esta semana Carl Pei ha publicado un vídeo en el canal de YouTube de Nothing titulado "Hemos hecho iMessage para Android", y en el que sale él en la portada con un globo de mensaje azul diciendo "Sorry Team". Y lo curioso de todo es que es cierto. Ha sido capaz de hacer funcionar iMessage en su Phone 2, aunque no es tan simple como podría parecer. En su vídeo explican que van a lanzar para su último teléfono una app llamada Nothing Chats, en la que se podrá configurar una cuenta de iMessage para así poder intercambiar mensajes usando este servicio con usuarios de iPhone sin necesidad de tener que usar un iPhone. Ahora bien, el funcionamiento me parece cuanto menos discutible. Para que todo esto sea posible, necesitaríamos darle a Nothing nuestro usuario y contraseña del Apple ID para que inicie sesión en un Mac. Este Mac recibirá el mensaje que redactaríamos en nuestro Nothing Phone y solo enviaría a la persona con la que queramos tener la conversación. Igual para nosotros recibir los mensajes. Digamos que el Mac haría de intermediario, no es una comunicación, digamos, 100% directa entre nuestro teléfono y el de la otra persona. En Nothing afirman que todo esto está encriptado, no obstante, ¿qué queréis que os diga? A mí me genera bastantes dudas. ¿Vosotros os fiaríais de exponer así los datos de vuestro Apple ID? Nadie sabe dónde están almacenados esos Mac, ni qué hacen con ellos, ni si están expuestos a posibles filtraciones y demás. Marques Brownlee ha colaborado con Nothing para anunciar este lanzamiento y en su cuenta de X ha publicado un vídeo en el que se explica y muestra cómo funciona, por si tenéis curiosidad de verlo entero. Lo digo porque yo aquí, mientras he estado hablando, os habré puesto algún pequeño fragmento. El vídeo completo dura 9 minutos. Seguro que ahora muchos os preguntaréis que qué opina Apple de esto y si harán algo al respecto. Bueno, pues el propio Marquis se hizo esta misma pregunta y se la hizo a Carl Pei, el cual respondió literalmente, honestamente, probablemente nada. En fin, veremos si efectivamente Apple no hace nada o toma alguna medida legal al respecto. En cualquier caso, es una realidad que en Estados Unidos iMessage es el líder del mercado indiscutible, sobre todo entre los jóvenes, y de ahí que tengan iMessage en un pedestal. Aquí en cambio en España, por ejemplo, la cuota de uso es realmente baja. Aquí principalmente el que más cuota de mercado tiene es WhatsApp. Precisamente eso es lo que le permite a Apple luchar contra Europa y Google, los cuales quieren convertir iMessage en un servicio básico. Y como servicio básico estaría obligado a garantizar la compatibilidad de su plataforma de mensajería con otros servicios de chats competidores. Esto de todas formas os lo conté con detalle en el vídeo de noticias de la semana pasada, así que si queréis saber más y no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis después de ver este. Muy buenas amigos, esta pequeña parte del vídeo puede que luzca un poquito diferente a lo que lleváis visto de vídeo y lo que os queda por ver, pero es que ha habido una noticia de última hora y este viernes estoy grabando esta pequeña parte para comentárosla. Y es que resulta que Apple ha anunciado a 9to5Mac que el iPhone soportará el estándar de mensajería RCS a finales de 2024, poniendo fin, por tanto, también a todos estos años de presión por parte de Google, Samsung y la Unión Europea. Para quien no lo sepa, RCS es un protocolo de mensajería que ofrece más funcionalidades que los SMS y MMS, como pueden ser, por ejemplo, las confirmaciones de lectura, indicadores de escritura, envío de imágenes y vídeos de alta calidad, o, por ejemplo, la posibilidad de compartir la ubicación. Ojo, esto no quiere decir que iMessage desaparezca. iMessage seguirá siendo la plataforma de mensajería predeterminada para los usuarios de Apple y RCS solo reemplazará a los SMS y MMS cuando los usuarios de iPhone se comuniquen con usuarios de Android. Al final esta era una de las mayores peticiones que tenía Google, el hecho de que hubiera una plataforma unificada para la comunicación de todos los usuarios y que, por ejemplo, un usuario de iPhone no tuviera que pagar para poder comunicarse con uno de Android y viceversa. Google ha expresado, por tanto, su satisfacción con esta decisión de Apple y ha asegurado que van a trabajar juntos para implementar RCS en iOS de una manera que funcione bien para todos.
Así que nada, os dejo continuar con el vídeo. Yo voy a seguir cuidando de este pequeñajo. Mira, di hola a la cámara, Golfo. Di hola. ¿Qué? ¿No os tienes nada que decir? Bueno, que continuemos con el vídeo. Venga, chao. Y ya que hablamos de la Unión Europea, quiero contaros una noticia que es cuanto menos curiosa. La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo ha admitido un proyecto que busca regular las aplicaciones que tengan un sistema de scroll infinito para mostrar contenido constantemente, como por ejemplo es el caso de X, antes Twitter, o TikTok. La comisión equipara este gesto con una droga y además dice literalmente lo siguiente: las plataformas, redes sociales y juegos que utilizan este sistema son mercados que explotan las vulnerabilidades de las personas para captar su atención y monetizar sus datos. Pero ojo, hay más. El Parlamento quiere que se regulen también las notificaciones push, la reproducción automática de los contenidos, las historias que solo pueden verse durante un tiempo, los me gustas y bueno, más cosas. En fin, veremos qué pasa. Eso sí, que se apruebe un proyecto, también os digo, en una comisión, no significa que se vaya a aprobar. Y aunque fuese así, es un proceso que se puede alargar años. Así que ya veremos cómo acaba esto. Al final, la finalidad de todo esto es reducir la adicción al móvil que sufren los menores de edad. En fin, decidme en los comentarios vuestra opinión sobre este proyecto. En el episodio de esta semana no paramos de hablar de la Unión Europea, pero es cierto que últimamente parecen querer ser los protagonistas del rumbo que toma el panorama tecnológico. Recientemente hemos visto una consecuencia de sus regulaciones, la cual, ojo, yo considero positiva, y es la obligatoriedad de usar un conector común, en este caso el USB-C, en todos los dispositivos electrónicos. Porque que nadie dude de que si por Apple fuese, seguro que seguiríamos usando todavía el Lightning en los iPhone. Pero la cosa no queda ahí, se acerca otro cambio importante que nos afectará a todos los usuarios del iPhone, y es nada más y nada menos que el side loading. A ver, los que seguís el canal cada semana lo sabréis, pero quiero recordarlo para los que seáis nuevos. Sideloading es como se está llamando al proceso que permitirá instalar aplicaciones de fuentes externas a una tienda de aplicaciones autorizada. En el caso del iPhone sería la App Store. Es decir, el usuario podrá acceder a tiendas de terceros para instalar aplicaciones que no necesariamente estén en la App Store. Es más, ya hay empresas que han anunciado que lanzarán una tienda de apps alternativa a la App Store una vez Apple tome las medidas oportunas debido a la nueva ley de mercados digitales. Setup es una de ellas. Incluso han abierto una página para que los usuarios podamos apuntarnos a una lista de espera y ser de los primeros en probar la app una vez esté disponible en iOS. Tim Cook ya se pronunció hace tiempo con respecto al sideloading y dijo literalmente que los usuarios que quieran hacer sideloading pueden usar Android. Luego, Craig Federighi tampoco lo ve con buenos ojos y considera que esto permitiría a las apps saltarse las protecciones del propio sistema. Es decir, una app instalada desde internet o desde una tienda de terceros podría acceder a las fotos, contactos y demás partes del sistema sin que Apple lo sepa ni pueda hacer nada para evitarlo. Dicho de otro modo, no requerirá de los permisos que el usuario debe autorizar al momento de abrirla por primera vez y que Apple exige a los desarrolladores que quieren pasar el filtro del App Store. En cualquier caso, esto parece un paso que Apple tendrá que dar inevitablemente debido a la regulación europea. Mark Gurman en Bloomberg publicó esta semana que Apple ya está precisamente preparándose para aceptar instalaciones de aplicaciones que se encuentran fuera de la App Store. Además, añade que esto ocurrirá, ojo, en la primera mitad de 2024 según sus fuentes. Eso sí, Apple no lo pondrá fácil y no será un proceso intuitivo según comentan las fuentes a las que cita Mark Gurman. Estas le han dicho que será un sistema muy controlado que alertará al usuario de los peligros y las responsabilidades que supone instalar una aplicación no perteneciente a la App Store. La duda que muchos tenemos ahora es si esto Apple solo lo permitirá en Europa o a nivel mundial, sobre todo si Apple quiere minimizar en la medida de lo posible los efectos que esto podría provocar. Y ya que estamos hablando de iOS, quiero contaros lo último que hemos conocido esta semana sobre iOS 18, que solo ha hecho que mi hype aumente considerablemente. En su última newsletter, Mark Gurman informa que los máximos responsables de Apple se están refiriendo internamente a iOS 18 como su actualización más ambiciosa y convincente en años. Al parecer, Apple sabe que 2024 será un año en el que el software jugará un papel clave y las actualizaciones de iOS 18 y del resto de sistemas serán más críticas de lo habitual. Apple está intentando alcanzar a Google y a OpenAI en inteligencia artificial generativa y por lo que sabemos, iOS 18 promete llevar dicha tecnología al iPhone. Y precisamente es importante que iOS 18 sea lo suficientemente bueno y sorprendente porque el hardware del iPhone 16 parece que no va a tener avances significativos el próximo año, por lo tanto, Apple está confiando en el software para atraer a las personas a estos nuevos modelos. Apple se ha marcado el objetivo de que iOS 18 incorpore nuevas características y diseños, además de mejorar en seguridad
y rendimiento, algo que combinado con la integración de la inteligencia artificial generativa puede hacer que nuestra experiencia con el iPhone mejore considerablemente. John Gianandrea, Eddy Cue y Craig Federighi son los responsables de Apple que están precisamente liderando los esfuerzos para que la integración de la inteligencia artificial en el software sea lo mejor posible. Las mejoras más evidentes que se esperan serían, por ejemplo, una renovación de Siri para una integración más profunda y más inteligente. Y cuando me refiero a más profunda es que sea capaz de realizar acciones concretas con lenguaje natural. Os pongo un ejemplo, podríamos pedirle a Siri posiblemente que nos cree un atajo determinado que ahora mismo necesitaríamos tener unos conocimientos técnicos muy avanzados, pero que Siri no los necesitaría y se lo podríamos decir con un idioma cercano y natural, y Siri lo crearía. Eso es uno de los muchos ejemplos, por supuesto habría muchos más. También habría una integración de la inteligencia artificial generativa en herramientas de desarrollo como Xcode, también en Apple Music con nuevas características que puedan personalizar más la experiencia musical de cada usuario, o en aplicaciones de productividad que permitan agilizar los flujos de trabajo de una forma similar a lo visto con Copilot de Microsoft. También veríamos la inteligencia artificial integrada en aplicaciones internas de servicio al cliente y Apple Care. Y podría seguir, pero ya si se cumple todo esto no estaría nada mal. Ahora bien, en Apple están debatiendo internamente sobre si implementar la IA generativa completamente en el dispositivo, basada en la nube o en una combinación de ambas. Al final, Apple lo que quiere es que la privacidad siga siendo algo irrenunciable para sus usuarios. Y también saben que no pueden perder este tren, al igual que Google. Ahora a ambas empresas les toca pisar el acelerador porque Microsoft les ha cogido bastante ventaja. Si os habéis quedado con ganas de más con respecto a inteligencia artificial y cómo podría cambiar nuestra experiencia en el iPhone, os aconsejo que no os perdáis el podcast que publicaremos la próxima semana en La Manzana Mordida Plus, y también que veáis el vídeo que os va a salir ahora en unos segundos, en el que Fabián precisamente habló sobre lo revolucionario que podría ser iOS 18 si finalmente se cumplen todos estos rumores. Por mi parte esto es todo, amigos. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros para no perderos nada y recordad visitar también el enlace a la web de Rhinosil porque los descuentos van a durar muy poquito y son muy interesantes. Por mi parte esto es todo, que paséis un gran fin de semana y nos vemos con más aquí, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.